Cuántas veces, mi Señor, te entregué lo que quedó. Con un corazón cansado yo te adoré. Con la vida apretada y mis cosas programadas, con mis prioridades me aparté. En la gran agitación sé que puede estar pasar, que la familia que ama... Hola amada iglesia, una vez más, bienvenidos a Iglesia en Casa. Como siempre, antes de recibir el mensaje de la palabra, la disposición de nuestro corazón. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo maravilloso, Señor, el cual tú detienes en todos nuestros oficios, en todos nuestros trabajos, para poder escuchar tu palabra, poder escuchar tu mensaje, sembrarlo en nuestro corazón. Te queremos decir, Señor, que en esta serie maravillosa de los mandamientos nuestro corazón está dispuesto para desempolvarlos. Nuestro corazón está dispuesto para comprenderlos y por supuesto también para obedecerlos, para ponerlos en práctica. Gracias, amado Señor, por esta tu bendita palabra en la cual tú y nuestro Señor Jesucristo se glorifican. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amada iglesia, nosotros hemos visto las 2 semanas pasadas, vimos los 2 primeros mandamientos y en ellos nos exhorta a hacer de Dios nuestra prioridad y a no depender absolutamente de nadie más. Hoy, en el tercer mandamiento, una vez más, reafirma lo expuesto en los 2 primeros, diciéndonos algo con respecto a su nombre. Lo invito entonces para que vaya a Éxodo capítulo 20 y en el versículo 7. Y vamos a ver el tercer mandamiento. Éxodo 27. Escuche lo que dice la palabra de Dios. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Amén. Este tercer mandamiento lo podemos resumir diciendo no pronunciar el nombre del Señor tu Dios a la ligera, sin pensar, no pronunciar el nombre de Dios en vano, etc. Aquí nosotros, en este tercer mandamiento, encontramos fundamentalmente 4 puntos. El primer punto al cual se refiere es a considerar que el nombre de Dios es un nombre sagrado. Es decir, debemos empezar por esa afirmación total, concreta y absoluta. Porque lastimosamente el nombre de Dios es usado mal, y es usado mal porque no se acatan los 2 mandamientos anteriores. Si nosotros vemos el primer mandamiento en el cual nos dice, ama a tu Dios con todo tu corazón, si amáramos a Dios con todo nuestro corazón, si no nos hiciéramos ídolos, si no tuviéramos por costumbre arrodillarnos ante imágenes muertas o hacer de personas o de cosas ídolos, pues cumpliríamos el tercer mandamiento, que es no usar su nombre a la ligera o sin pensar o en vano. Cuando se habla en la palabra de Dios con respecto al nombre, pues debemos considerar que los nombres en la Biblia revelan algo acerca de las personas. Cada nombre que está escrito en la palabra, cada nombre de una persona tiene un significado. Cada nombre de una tribu, cada nombre de una ciudad, cada nombre de una circunstancia o de un estamento tiene un significado. Y por lo tanto, eso también respecto al nombre de Dios, pues tiene un significado muy grande. Y Dios ha escogido revelarse, mostrarse al hombre a través de sus nombres, por sus nombres. ¿Por qué, iglesia? Porque a través del nombre que Dios usa, nos relaciona con nosotros. Por eso es tan importante entender lo que significa no usar su nombre a la ligera, sin comprenderlo, sin entenderlo, sin saber lo que estamos diciendo. Yo creo que a todos nos ha pasado que en alguna oportunidad nos hemos sentido mal porque usaron mal nuestro nombre,
porque no lo dijeron tal como era, o porque lo pronunciaron de una forma que desdibuja nuestro nombre, o de pronto nos llevó o nos acarreó una serie de problemas porque escribieron nuestro nombre mal, y lo cual pues nos implica toda una serie de acciones para demostrar que nuestro nombre está mal escrito, y eso nos ha llevado a situaciones complejas. Esta es la misma idea con respecto al tercer mandamiento, porque el nombre nos da identidad. El nombre nos saca del anonimato. El nombre nos hace ver realmente quiénes nosotros somos. Y de igual manera el nombre que nosotros vamos cultivándolo, pues nos va dando, en la medida de nuestras actuaciones, en la medida de nuestras relaciones, nos da dignidad. Por eso no nos gustaría que las personas, la gente, usara nuestro nombre para cosas ilícitas. El nombre de Dios representa también su ser. El nombre de Dios representa también su identidad. El nombre de Dios representa su esencia, su carácter. Cuando nosotros lo honramos, usando, respetando su nombre, pues definitivamente le estamos dando la posición que Él se merece, la posición que representa su nombre. El nombre de Dios pretende siempre reflejar su carácter, reflejar su naturaleza. Por eso nosotros vemos que en el mismo momento en que Él toma la decisión de revelar cuál es su nombre, y lo hace con Moisés, lo recordamos el día que el Señor hace el llamado a Moisés y le pregunta y le dice: Señor, yo voy a ir a los egipcios, pero si ellos me dicen ¿quién es tu Dios?, ¿yo qué les digo? Y el Señor les contesta: yo soy el que soy, el YHWH, que nosotros conocemos como tetragramatón. Ahí, en ese nombre, el yo soy el que soy, se puede ver la esencia del mismo Dios. Pero también Dios se revela a través de otro nombre, Elohim, que significa omnipotente, creador, sustentador de todo. En otras oportunidades su nombre manifiesta como ser el proveedor, el Dios proveedor, Jehová Jireh, el que nos provee. No es definitivamente nuestro trabajo, no son, ay, qué sabia la naturaleza, cómo produce todo lo que nosotros necesitamos, pero es que atrás de la sabiduría de la naturaleza está el creador, está el sustentador de todo. Ese es nuestro Dios Jireh. También nosotros vemos que Dios se manifiesta con otro nombre. Entre tantos nombres, el Dios Rafa, que es el Dios sanador, el Dios que sana las heridas, no solo las heridas físicas, no solo las enfermedades, sino también las heridas emocionales, las heridas espirituales, el que sana nuestra tierra, el que sana nuestras relaciones, el que sana nuestros conflictos, etc. También Dios se manifiesta a través de su nombre, mostrándonos que es el Dios de la paz, el Dios que concilia, que es el Dios Shalom, que es el Dios que unifica, que es el Dios que perdona. De igual manera, también lo podemos apreciar entre tantos nombres como el Shaddai, que es el Todopoderoso, y de una u otra manera, pues el Olam, con el cual se manifiesta, que es el Eterno, el Dios eterno. Ahí podemos apreciar simple y llanamente una pequeña muestra de sus nombres, y cada nombre de Dios, cada nombre que utiliza Dios tiene un significado. Cada nombre implica unos atributos, unas características. Por eso, por todos esos atributos, por todas esas características, por toda esa esencia de lo que es Dios, el mal uso que se le dé refleja una falta de reverencia. Si bien es cierto, y que lo hemos visto a lo largo y ancho no solo de esta serie de los mandamientos, sino todo el tiempo que hemos venido predicando desde Iglesia en Casa, que siempre Dios nos ha afirmado y siempre lo recordamos, que mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Por falta de conocer su palabra, nosotros no comprendemos lo que significa el nombre de Dios. Nosotros no entendemos las características y los atributos de Dios, y por eso terminamos nosotros haciendo mal uso de su nombre. Y la misma palabra de Dios dice que una ofensa hacia Dios, Él no la va a pasar por alto. No la va a pasar por alto. Así nosotros caigamos en la justificación de: Señor, yo no lo sabía. Recuerde usted, la ley, por el hecho de desconocer la ley, no nos justifica que nosotros violemos la ley. Amén, iglesia. Por otra parte,
recuerde usted que en la cultura antigua, en la cultura hebrea antigua, jurar en el nombre de Dios era una garantía de cumplimiento. Es decir, las personas en la antigüedad, en el pueblo hebreo antiguo, juraban en el nombre de Dios con el objetivo de manifestar que estaban diciendo la verdad. Y había un gran temor de Dios. Había un gran temor de Dios, simple y llanamente. Y nosotros, es más, ese temor de Dios no nos podamos remitir tanto a los antiguos de la cultura hebrea, sino a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, quizá a nuestros bisabuelos. Podemos llegar hasta ese tiempo en el cual ellos consideraban sagrada la palabra. Cuando ellos decían algo, eso lo tenían que cumplir por encima de todo, porque había un gran temor, el cumplimiento del juramento. Y cuando yo te estoy diciendo y te estoy jurando algo por Dios, pues yo lo tengo que cumplir. Pero en la medida en que los pueblos van teniendo todo ese proceso de aculturación, de relación con otras culturas, pues como que van perdiendo el temor de Dios y empiezan a hacer otros juramentos, empiezan a ver que de pronto yo ya no voy a jurar por Dios, pero yo puedo jurar mejor por el cielo o jurar por los padres, porque es que si yo juro por Dios tengo que cumplir con eso, pero si yo juro por el cielo, juro por mi padre, etcétera, pues no es tan deshonroso si yo no lo llego a cumplir. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando ve que el pueblo judío ha desdibujado el juramento que se hacía por Dios y comienzan a utilizar mal su nombre y dadas esas circunstancias comienzan a jurar por otras cosas, el Señor inmediatamente exhorta, aconseja no solo a sus discípulos sino a todos los oyentes que mejor no deben hacerlo. Váyase a Mateo capítulo 5 y nosotros podemos ver en Mateo capítulo 5 ese consejo maravilloso que nos da nuestro Señor Jesucristo de mejor evitar cualquier tipo de juramento donde esté intervenido el nombre, la reputación de Dios. En el versículo 33, Mateo capítulo 5, versículo 33, escuche lo que dice. También han oído, dice nuestro Señor Jesucristo, que se dijo a sus antepasados, no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza, jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni saber que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Versículo 37. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Iglesia, ¿qué es lo que está prohibiendo? ¿Qué es lo que está en esencia estos versículos? Jesús lo que prohíbe es la hipocresía. Es decir, que nosotros digamos algo y para que nos crean, anteponer un juramento. Dice, no, eso es de hipócritas. Más bien que tú sí seas sí, que tú no seas no. Para cuidarnos así de que terminemos nosotros usando mal el nombre de Dios o mal el nombre de toda obra creada por Dios y utilizar así, terminar utilizando el nombre de Dios de una manera trivial. Iglesia, cuando tú usas frases como te lo juro por Dios, que lo hemos escuchado y lo escuchamos permanentemente, te lo juro por Dios, lo que están diciendo definitivamente es que creen en Dios. Porque si yo te digo te juro por eso es porque yo creo en Dios. Es decir, que lo están poniendo de testigo. Dios es mi testigo. Y cuando nosotros ponemos a un testigo, nosotros tenemos que cumplir. Nosotros no podemos hacerlo quedar mal al testigo. Es que Dios es testigo de lo que yo te estoy diciendo. Iglesia, de igual manera cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos usando el nombre de Cristo, es decir, somos seguidores de Cristo. Y ese Cristo es el nombre de Dios, es el Dios hecho carne, es Cristo, el que murió en la cruz. Por lo tanto, cuando nosotros manifestamos en convicción de que somos cristianos, debemos hacer honor al nombre. Pero usted lo escucha a lo largo y ancho de este planeta. Yo soy cristiano o este es cristiano y lo que menos es un seguidor de Cristo. Porque ¿qué cree? Que cristiano es simple y llanamente el que cree en Dios. El diablo, no podemos decir nosotros que es cristiano.
El diablo, no podemos decir nosotros que es un seguidor de Cristo, pero el diablo sí es un creyente. Él cree en Dios. Es más, él tiene y sabe que existe y sabe que sus promesas, sus preceptos son sí y punto. Pare de contar. Iglesia, ese es el llamado, que este tercer mandamiento en esta época, en esta actualidad, Dios nos está haciendo a través de su palabra. No tomar el nombre de Dios a la ligera. No usar el nombre de Dios a la ligera, sin pensar lo que realmente significa. Sin realmente uno analizar y decir, bueno, yo soy un verdadero cristiano, yo no puedo irlo manifestando aquí, que yo soy un cristiano, que yo soy esto, que soy lo otro. ¿Verdad? Mire que hay un programa de televisión sobre los aeropuertos, y donde está la policía y cada persona que va llegando lo mira a ver si tiene drogas o si llega con un pasaporte falso, etcétera, etcétera. Y usualmente yo veo que se acercan a una persona y le dicen, ¿cuál es tu nombre? Y bueno, Pedro Pérez, ¿de dónde eres? Y yo soy de tal país. Y empiezan ellos a escudriñar si verdaderamente es de ese país. Si él dice que si es verdad, que lo que él está diciendo corresponde a su documento, y le analizan el pasaporte y todo, y en última instancia descubren que lo que él está diciendo no es verdad. ¿Por qué? Porque su pasaporte, su identidad, la carta que determina y define su identidad dice una cosa contraria a lo que es. Eso nosotros lo vemos a diario en las iglesias, lo vemos en todas partes, personas que usan el nombre de Dios a la ligera, que usan el apelativo de Cristo, de cristianos, a la ligera, que ponen en sus camisetas el nombre de Dios, ponen su nombre allí, que ponen logos, que ponen símbolos en el carro, en la bicicleta, en la moto, en los cuadernos, que no reflejan realmente lo que son. Incluso muchas veces una persona puede pasar por cristiana cuando lleva una Biblia en la mano, pues para que vean que yo voy a la iglesia, o para que vean que yo vengo de la iglesia, etc. Pero realmente no reflejan lo que son. A eso se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, cuando les dijo a los fariseos, ustedes me adoran de labios para afuera. Es decir, ustedes son hipócritas. Ustedes usan mi nombre a la ligera. Ustedes me creen, ustedes son creyentes, ustedes son cristianos, ustedes son seguidores del Dios Todopoderoso, pero de una manera hipócrita. En Marcos, váyase a Marcos, en Marcos capítulo 7, en el versículo 6, podemos apreciar, Marcos capítulo 7, versículo 6, podemos apreciar lo que le estoy diciendo. Tenía razón, palabras de nuestro Señor Jesucristo, tenía razón Isaías. Mire que Jesús está haciendo referencia al profeta Isaías. Tenía razón Isaías cuando profetizaba acerca de ustedes, cuando el mismo Isaías hablaba de los que iban a venir e iban a usar a la ligera el nombre de Dios. Tenía razón cuando profetizaba acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y en el versículo 8 concluye siempre haciendo alusión al mandamiento. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Ustedes se han olvidado de amar a Dios con todo su corazón, de no hacer ídolos, no inclinarse ante absolutamente nada, y ahora de no usar el nombre de Dios a la ligera, no apropiarse del nombre de Dios a la ligera. Ese es el llamado que les hace nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, y los llama hipócritas. Por eso hoy que nosotros somos ávidos lectores de la palabra de Dios, ávidos practicadores de la palabra de Dios, entonces la enseñanza es: no debemos usar el nombre de Dios a la ligera. No usemos camisetas, calcomanías, no hagamos esto o lo otro, si no tenemos la firme convicción de representarlo bien.
Si verdaderamente yo soy cristiano, pues yo tengo que ser un libro abierto, una carta abierta, para que en mi actuar, en mi testimonio, verdaderamente se vea el poder de Dios. No le digas a nadie que tú eres cristiano si tú no vas a cumplir. Si tú no vas a cumplir. Así de sencillo. Tú no puedes ir diciéndole a las personas lo que tú no eres. Cuando tú le dices yo soy un médico, yo soy un ingeniero, yo soy esto, va a llegar un momento determinado en que el testimonio del mundo te va a exigir las pruebas de lo que tú dices ser. De la misma forma, cuando nosotros andamos diciendo que somos cristianos para arriba y para abajo, pero que nuestro comportamiento, nuestra actitud dice todo lo contrario, entonces estamos usando mal el nombre de Dios. Debemos llevar ese nombre de Dios, ese apelativo ahora de ser cristianos, de una manera responsable. Amén, iglesia. Entonces, bien importante que es el nombre. Usar bien el nombre de Dios. El segundo punto a considerar en este tercer mandamiento es que Dios nos alerta, ojo con esto, nos alerta, nos dice, cuidado, de no caer en la práctica de maldecir en su nombre. Mire que el Señor siempre nos ha dicho a nosotros que tenemos dos opciones, maldecir o bendecir, pero Él siempre nos dice, más bien, bendiga. Incluso la misma palabra de Dios nos dice que no debemos maldecir ni siquiera al diablo, ni siquiera a Satanás, porque la maldición no debe ser de los cristianos. Y para que usted me entienda, porque yo me imagino que está diciendo, pero ¿cómo maldecimos nosotros en nombre de Dios? Lo hacemos de una forma tan sutil. Las personas lo hacen de una manera tan sutil que ni siquiera se dan cuenta que están maldiciendo en el nombre de Dios. Mire, cuando usted va en su carro y llega a un semáforo, en el semáforo hay una gran cantidad de personas, de muchachos, de jovencitas, o hombres, viejos, adultos, de todo, que te limpian el parabrisas, que te quieren limpiar el parabrisas. A diestra y siniestra te lo quieren limpiar el parabrisas. Y la mayor parte de las personas decimos, no, o cuando le decimos, hágale, limpio. Cuando lo limpian y terminan de limpiarlo, lo están haciendo por una moneda. Y tú sacas la moneda y le entregas la moneda. Cuando ellos reciben la moneda, te dicen una palabra, si es que te la dicen. Gracias. Gracias. Para de contar. Tú acabas de darle una moneda y él simplemente te dice gracias. Chao, no ha pasado nada. Pero ¿qué pasa si tú les dices que no? Y él te insiste, sí, deme, casi que en la mirada, en la expresión de ese muchacho, en las palabras que de pronto tú no alcanzas a escuchar porque te lo dicen en media lengua, medio labio, te están diciendo tacaño, avaro, miren mi miseria, mi pobreza, ¿qué le cuesta darme una moneda? Casi que te lo exigen, te dicen todo eso, y tú insistes en que no, y le haces con el dedito que no, y como que la mirada de esa muchacha, la mirada de ese muchacho es tan incisiva que te están diciendo que sí, que casi que te exigen a que tú dejes hacer, no tanto limpiar el carro, sino que tú des la moneda y tú insistes que no. Cuando tú vas a arrancar, ellos no te dicen ni gracias, ellos no te dicen tacaño, ellos no te dicen que Dios te bendiga. Esa expresión, que Dios te bendiga, tiene sutilmente una maldición. ¿Qué te están diciendo allí? Tacaño, que Dios te cobre, que Dios te quite, que aprendas a tener, ahora que tienes carro, que aprendas a valorar lo que es no tener carro, que Dios te quite ese carro, que te estrelles más arriba, que aguantes hambre. ¿Por qué? Porque hay tanta ira, tanta soberbia en las personas, en su relación con las personas, que ese Dios te bendiga, que te vaya bien, acordaráse de mí, que te vaya bien, es una maldición. Es una maldición. Y nosotros lo podemos ver y lo podemos escuchar. También en nuestros términos, cuando nos hacen algo malo. Y uno dice, bueno, en el camino se arreglan las cargas. Yo veré, vamos a ver las cosas. Iglesia, no debemos maldecir en el nombre de Dios. No debemos ni siquiera sutilmente desearle el mal al prójimo.
Ni por más, iglesia, si el mismo Dios nos está diciendo que ni siquiera debemos desearle el mal al diablo. Imagínense, si no podemos maldecir al diablo, iglesia. Léase el pequeño libro de Judas y ahí está escrito, ni siquiera el diablo, menos el Señor va a permitir que nosotros terminemos maldiciendo a cualquier persona próxima a nosotros que es el prójimo. No debemos maldecir. Iglesia, en el libro de Levítico, váyase a Levítico, Éxodo, después de Éxodo está Levítico en el capítulo 24, un versículo maravilloso, iglesia, que nos alerta mucho acerca de lo que significa la maldición. Versículo 16, 24, 16. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Toda la asamblea lo apedreará. En ese entonces, cuando la ley estaba vigente, sea extranjero o nativo, si pronuncia el nombre del Señor al maldecir a su prójimo, será condenado a muerte. Iglesia, ¿por qué? Porque maldecir es desear la ira de Dios, es desear el castigo de Dios contra el prójimo. Y no nos digamos mentiras. Como yo les digo en la iglesia cuando estamos presencialmente, póngase la mano en el corazón. Póngase la mano en el corazón. ¿Cuántas veces que nosotros vemos que esta persona hizo algo que nos dolió en el alma y nosotros le decimos, espere nomás, espere, usted no sabe con quién se metió, usted no sabe estar, siempre le deseamos el mal al otro en el nombre de Dios? Y eso es lo que nos está invitando el Señor. No debemos desear que la ira de Dios caiga sobre las personas, antes por el contrario. Mire, con mi esposa nosotros hace mucho tiempo tuvimos esta revelación de no maldecir a las personas, sino a las personas hay que bendecirlas. Y cuando vamos en el carro, a veces se nos cruza un carro a una velocidad impresionante, o a veces se nos cruza un muchacho en una moto y sale en una vaina y nosotros nos ponemos a orar para que le vaya bien, porque al principio nosotros decíamos, por eso es que se matan, ahí se va a matar, en la próxima cuadra se mata. Pues lo que uno está haciendo es maldiciendo a esa persona, le está deseando el mal y se le está deseando en el nombre de Dios, no por Dios, antes por el contrario. Señor, ponle prudencia a ese muchacho, guárdalo. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús, no para maldecirlo, no para que termine estrellado, no para reírse uno 3, 4, 5 cuadras después cuando uno lo encuentra en el suelo, porque muchas veces hemos visto eso y nosotros le hemos, ¿sí ve? Ahí es donde terminan todos. No, iglesia, Dios no nos invita a que nosotros nos regocijemos en el dolor del otro, jamás. Recordemos que ese muchacho, ese joven o esa jovencita puede estar pasando en ese momento, pero que mañana de pronto estemos pasando nosotros por ese momento. Y más bien, lo que nosotros necesitamos ahí, en ese momento, es lo mismo que estaríamos necesitando nosotros si estamos en el suelo. Misericordia del otro, misericordia. Maldecir, iglesia, trae un castigo contra el prójimo. Y yo le voy a contar, a la luz de la palabra de Dios, una historia maravillosa que está en 2 de Samuel. Una historia de esas historias que uno descubre en la palabra de Dios y que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar. 2 de Samuel en el capítulo 16. Lo invito para que leamos esa historia. Es la historia, yo diría que es una enseñanza, pero yo le voy a decir que es la historia de un hombre llamado Simí. Este era un hombre que pertenecía a la tribu, al grupo de Saúl, pertenecía a la casa de Saúl, del rey Saúl, y por supuesto era muy allegado al rey Saúl. Pero después, cuando David lo destrona y queda David en el trono, este hombre, Simí, lo maldice a David, lo maldice. Obvio, por supuesto, la maldición de Simí contra David, pues tiene una razón de ser, muy sencilla, porque estoy perdiendo el trabajo, estoy perdiendo los frutos, los honores, porque yo antes pertenecía a la corte de Saúl, ahora que él murió, ahora que está David en el trono, entonces yo pierdo totalmente ese honor.
Leamos lo que dice la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 5, y vamos a leer hasta el versículo 8. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales. A pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey, a pesar de todo eso, en sus insultos, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. Lo culpaba a David de la muerte de Saúl, etcétera, etcétera. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Mire que Simí en este momento lo que le está diciendo es que David usurpó el trono de Saúl en el nombre de Dios, lo usurpó el trono, y muchas veces a nosotros nos han lanzado maldiciones en el nombre de Dios porque creen que estamos haciendo cosas en contra de Dios. El Señor, por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Iglesia, con esos insultos, todos estos insultos que Simí pronunciaba delante de todo el mundo al rey David, lo que buscaba era afligir más el corazón de David, hacerlo sentir culpable, hacerlo sentir mal. Y muchas veces nosotros decimos palabras para que el otro se sienta mal, para que el otro diga, de verdad, yo actué mal. Iglesia, y vemos que no debemos hacer eso, porque cuando nosotros tratamos de hacer sentir mal al otro, hacerlo ver que de pronto sus actos están yendo en contra de Dios, usando nosotros el nombre de Dios, pues lo que estamos haciendo es maldiciendo al otro, no estamos siendo misericordiosos y estamos profiriendo una serie de palabras con el objetivo de que el otro se sienta mal, se sienta más abajo que del suelo de un zapato. Iglesia, muchas veces nosotros hemos pronunciado maldiciones a otros de esta forma o las hemos recibido diciendo que Dios nos castigará. Pero siga leyendo. Ahí váyase al capítulo 19 para que veamos cómo esta historia se va desarrollando. Segunda de Samuel, pero vámonos al capítulo 19 en el versículo 16. Versículo 16. Pero el benjaminita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, ha pasado ya un tiempo, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Perdón, ¿cómo así? Lo va a recibir ahora el rey David después de un tiempo. Con él iban 1000 benjaminitas e incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Y estos llegaron al Jordán antes que el rey, y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, el rey David iba a cruzar el Jordán, Simí, hijo de Gerá, aquel que lo había maldecido años atrás, se inclinó ante él y le dijo, escuche las palabras de Simí: ruego a mi señor el rey que no me tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. Ahora le dice mi señor, antes lo maldecía. Pero Abisai, hijo de Sarbia, que era un lugarteniente, un guardaespaldas de David, inmediatamente exclamó: Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. Mire que este hombre que estaba cercano a David, ni siquiera David, cuando escucha esa confesión, esa solicitud de perdón de Simí, todavía no reacciona, y el otro, el que está al lado,
inmediatamente lo que hace es juzgar y condenarlo, lo cual nosotros nunca debemos hacer. David respondió: hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes, sino mío. Ustedes no tienen por qué opinar. ¿Cuántas veces nosotros vemos que hay personas que lanzaron improperios contra nosotros, o maldiciones, o comentarios, o cosas, y luego pasa el tiempo y pasan unos años y meses, y esa persona se nos acerca y nos pide perdón, y hay una persona que está al ¿y usted lo va a perdonar? ¿Cómo le ocurre? ¿No se acuerda de todo el mal que le hizo? Iglesia, ¿lo estamos viendo o no lo estamos viendo? Pero leamos para ir concluyendo, sigamos leyendo para concluir la historia. Esto no es asunto de ustedes sino mío, dijo David. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Estaba contento, estaba feliz. Este es un día alegre, este es un día dichoso. ¿Cómo va a morir alguien? Y dirigiéndose a Simí, el rey David le juró: no morirás. Iglesia, aquí hay una enseñanza que usted la va a entender cuando concluya. Así como la ofensa de Simí fue en público, porque Simí insultó al rey y lo maldijo al rey en público, la sumisión y la solicitud de perdón hoy también Simí la hace en público. Una gran enseñanza que nosotros debemos aprender. Lo que nosotros lo hacemos en público, debemos también reconocerlo en público. Lo que nosotros hacemos en privado, lo reconocemos en privado. Iglesia, no sigamos tampoco ese consejo de quienes tienen un espíritu vengativo y que a veces cuando nosotros, a pesar del improperio, a pesar de la maldición, nosotros queremos perdonar, perdonamos, queremos reconciliarnos. Hay personas que tienen ese espíritu vengativo, que tienen ese espíritu que más la maldición les ha caído a esas personas y que no te dejan perdonar, que no te hacen olvidar. Y usted va a hacer eso y usted lo va a perdonar. ¿Y es que acaso quiere que le recuerde lo que hizo? ¿Quiere que le recuerde lo que nos hizo? Imagínese usted, iglesia, el mismo diablo, acuérdese usted, el mismo diablo le decía a Jesús: ¿y tú vas a morir por todos estos? Dios, ¿quieres que te recuerda lo que has hecho? ¿Quieres que te recuerda lo que ha hecho toda esta humanidad? Y sin embargo vas a morir por ellos. Pero es que el amor de Jesús estaba por encima de todo y quería romper con total y con toda la absoluta maldición sobre el ser humano. Iglesia, no debemos tener ese espíritu de vengativo. Incluso, para que usted comprenda más aún, recuerde la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo es un muchacho que desconoce la autoridad de su padre, desconoce el esfuerzo de su padre, que le exige a su padre una herencia que la quiere recibir antes de que su padre muera, y se la malgasta y vive una vida de lujuria, vive una vida de paganismo, de desenfrenos, y cuando se le acaba absolutamente todo, él regresa donde su padre, y su padre sale al camino, usted conoce la historia, con alegría, con gusto, lo abraza y lo perdona, así como en este momento el rey David está mirando a aquel que lo maldijo, perdonándolo. Su padre lo perdona, pero surge su hermano, surge Abisai, diciéndole: ¿cómo así? Es que tú te olvidaste de la maldición. Papá, es que tú te olvidaste de lo que hizo este sinvergüenza que ahora sí viene, después de haberse gastado todo lo que quiera. Iglesia, y son cristianos, y son creyentes, iglesia, y son creyentes, pero que no pueden aceptar que el otro reconozca un pecado, que reconozca una culpa. Iglesia, Simí obtuvo el perdón de David, él obtuvo el perdón de David, pero con el tiempo ocurrió algo que de pronto nos sorprende en la historia de Simí y de David. Siga usted más adelante a Primera de Reyes, en el capítulo 2, y vemos cómo va concluyendo esta historia. Primera de Reyes, capítulo 2, en el versículo 8. Capítulo 2, versículo 8.
escuche. En este momento, en el contexto, le pongo el contexto. El rey David está enfermo. Ya está culminando su reinado. Está con su hijo Salomón. Y le da las últimas instrucciones. Ya siente que se va a morir. Y le dice, hijo, yo te voy a dar las últimas instrucciones del reinado. Y entre todas las instrucciones que le da, escuche esta, en el versículo 8. También encárgate de Simí, hijo de Gerá. Encárgate de él. Ese benjaminita de Bahurín que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Está describiendo quién es, para que no se vaya a confundir. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, versículo 9, sin embargo, no tienes ya por qué perdonarle la vida. Perdón, Salomón. Sin embargo, tú no tienes por qué perdonarle la vida. Tú eres inteligente, tú eres sabio, dice en la versión Reina Valera, y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. Lo que está diciendo aquí David es a Salomón, yo lo perdoné, yo perdoné a Simí, pero tú no tienes por qué perdonarlo. Tú no tienes por qué perdonarlo. Es decir, para aclararlo, porque cuando nosotros leemos a la ligera, así cuando usamos el nombre de Dios a la ligera, nosotros creemos que David se está retractando del juramento que le hizo al Señor y le está diciendo, ahora que me voy a morir, mátalo, se acaba, no, vamos a vengarnos. No, David no está haciendo absolutamente nada de eso. Simple y llanamente, David, que tenía un corazón conforme al de Dios, David, que tenía discernimiento y sabiduría, conocía a sí mismo. Así como muchas veces usted, a pesar o además de haber perdonado a una persona, usted sabe que esa persona no ha cambiado. Y usted sabe que aun cuando ha recibido su perdón, usted lo mantiene a una cuarta de distancia en sus vidas, en sus decisiones, en todo lo que tiene que ver con usted, porque usted como que tiene y siente algo, como una pequeña duda, como que no me convence realmente que el perdón que me pidió haya sido total, haya sido de corazón. Yo no veo realmente, yo no siento que esa persona lo haya hecho de corazón, pero más sin embargo, yo lo perdoné, pero voy a cuidarme. David tenía ese sentir en su corazón y por eso hoy le está diciendo a su hijo, es que yo me voy a morir, pero Simí, aun cuando está viejo, puede ser una piedra de tropiezo para ti, porque a mí me persiguió, a mí me maldijo, a mí hizo tantas cosas. Sin embargo, yo lo perdoné, yo perdoné a Simí, pero tú no tienes por qué perdonarlo. Si él te llega a hacer algo, si él llega a hacer algo que contravenga tu voluntad o contravenga la voluntad de Dios, mátalo, mátalo. Así de sencillo. Lea el versículo 38. Váyase ahí, mismo capítulo 2, en el versículo 38. Lea desde el 36 para comprender. Ya Salomón, ya David muere, Salomón manda a llamar a Simí y le dice, escuche lo que le dice a Simí. Constrúyete una casa en Jerusalén, una bendición, y quédate allí, quédate en Jerusalén. No salgas a ninguna parte. De una u otra manera, ten una prevención. Este era un enemigo y prefiero tenerlo quietico aquí en Jerusalén.
porque el día que salgas y cruces del arroyo de Cedrón, es decir, que salga de los límites de Jerusalén, podrás darte por muerto y la culpa será tuya. En este momento, Salomón le da una oportunidad a Simí muy grande y le dice: yo voy a seguir con el perdón de mi padre, pero tú te quedas en Jerusalén y tú de aquí no te mueves. Si te llegas a mover de esta ciudad, ahí sí que te mato. Ahí sí que voy a pedir y cobrar tu vida. De acuerdo, le respondió Simí al rey Salomón. Yo estoy aquí para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Y se arrodilla y todo lo que usted quiera. Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo. Pero 3 años más tarde, 2 de sus esclavos escaparon a Gat, donde reinaba Aquís, hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gat, en otra ciudad, fuera de Jerusalén, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y a traerlos de vuelta. La codicia, la avaricia que había en el corazón de Simí. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gat y había regresado, fue a Gat y regresó, lo mandó a llamar. Tráigame a Simí. Y le dijo: Simí, yo te hice jurar por el Señor y te advertí. El día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué pues no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por tu maldad, por haber maldecido. En cambio, yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido, el rey dio la orden a Benaías, hijo de Joiarib, y este fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. ¡Qué historia! Esto significa que tarde o temprano se descubre lo que hay en el corazón de las personas. Que si en un momento determinado, como Simí, incurrimos nosotros en un improperio contra las personas, en una maldición contra las personas, debemos nosotros pedir el perdón como lo pidió Simí, pero de todo corazón. Porque la maldición sigue. Porque la maldición nos persigue. Y pasan generaciones, y pasan los años. Y aquí ya no es el padre David, y aquí es el hijo Salomón el que hace justicia por una maldición, por unas palabras ociosas que un día salieron de la boca de Simí. Nunca, iglesia, debemos proferir maldiciones en nombre de Dios contra nuestros prójimos. Y eso lo vemos nosotros, que nos lo alerta, nos lo exhorta ya en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago. Váyase a Santiago. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Escuche lo que nos dice el apóstol Santiago en el versículo 9. Todo este capítulo 3 de Santiago es: hay que domar la lengua. Ya lo entendemos. Él hace alusión a que la lengua es un órgano muy pequeño, pero puede incendiar un bosque. La lengua es como un timón de un barco. El timón del barco es muy pequeño y puede mover un gran buque. Y nos exhorta a tener mucho cuidado de las palabras, porque las maldiciones salen por nuestra boca. En el versículo 9 dice: con la lengua
bendecimos a nuestro Señor. Con la lengua adoramos al Señor, con la lengua alabamos al Señor, con la lengua confesamos a Cristo, con la lengua vamos nosotros a la iglesia y invitamos y convocamos a otras personas, con la lengua decimos que somos cristianos, con la lengua nosotros proclamamos el amor de Dios al mundo y con ella misma maldecimos a las personas, dice Santiago. Las personas que fueron creadas a imagen de Dios. De una misma boca puede salir bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Cómo es posible que de nuestra boca tengamos palabras para bendecir a nuestro Padre Santo, palabras para bendecir a nuestro Salvador y al mismo tiempo salgan improperios contra las personas? Y muchas veces esos improperios, esas maldiciones, no se las decimos a cualquier vecino, se las decimos a nuestro esposo, se las decimos a nuestros hijos, se las decimos a nuestra esposa, se las decimos a nuestros familiares. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce, iglesia. Santiago lo que nos está diciendo, iglesia, que si nosotros alabamos a Dios y bendecimos al prójimo, pues tendremos unas grandes bendiciones. De lo contrario, si nosotros alabamos a Dios y maldecimos al prójimo, pues nuestra alabanza es hipócrita. Nuestra alabanza es hipócrita. Y se nos pedirá cuentas. Porque la misma palabra de Dios nos dice, iglesia, que todo aquello que nosotros pronunciemos por nuestra boca, que todo aquello que nosotros digamos, pues nos van a pedir cuentas de eso, nos va a pedir el Señor cuentas. Váyase a Mateo, Mateo capítulo 12, en el versículo 36. Mateo 12, 36, vemos que nos dice nuestro Señor Jesucristo, 12, 36, escuche lo que dice. Pero yo les digo que el día del juicio, pasa el tiempito, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. ¿Y sabe qué es lo que significa la palabra ociosa? Iglesia, que son las palabras que decimos sin pensar, las palabras que decimos a la ligera, cuando nosotros hemos usado el nombre de Dios para decir tantas cosas, para decir tantas banalidades, para decir tantas cosas que definitivamente en lugar de honrar a nuestro Dios, de hacerlo sentir en la gloria, en su alabanza, nosotros lo que hacemos es hacerle sentir hasta pena, vergüenza ajena. Es como que tú escucharas hablar a tu hijo y tu hijo dijera una cantidad de sandeces. Pues, uno como que se pone y dice, uy, no, eso me da pena ajena. Yo me pongo colorado de solo escuchar todo lo que está diciendo. Amén, iglesia. El tercer punto que nos refiere este tercer mandamiento es que no debemos jurar en el nombre de Dios, que ya lo veíamos. ¿Por qué? Porque es que el que jura invoca a Dios. Yo estoy llamando a Dios. Yo estoy poniéndolo de testigo a Dios. El juramento es algo muy serio. Algo muy serio. Es tan serio el juramento que nosotros lo vemos a diario, lo usamos a diario, señales, pachucho, por Dios. No, y decimos una cantidad de expresiones y que no nos damos cuenta que verdaderamente estamos usando ese nombre de Dios muy sin pensar. Bueno, ¿y cuánto, hermano? ¿Cuándo me va a pagar la platico? ¿Cuándo me va a pagar los 1000 pesos que me debe? Uy, se lo prometo, el viernes. Uy, hermano, pero es que usted ya me tiene de viernes. Vea, se lo prometo, se lo juro, por Dios. Vea, que me parta un rayo, que Dios, no sé. Iglesia, definitivamente, ¿por qué? Por salir del paso, por salir de un problema, por salir de una angustia, nosotros nos creamos otro problema, nos creamos un problema con el reino de los cielos. Y ya vemos nosotros que cuando maldecimos, pueden pasar todos los tiempos de los tiempos, como les pasó a Simi, y terminó mal. ¿Por qué? Porque su corazón, iglesia, si nosotros no tenemos un verdadero arrepentimiento, si Simi hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, no hubiera terminado como terminó. Hubo confesión, pero no arrepentimiento. El juramento es algo muy serio. Y Jesús nos alerta. Ahí en Mateo, en el capítulo 5, regrésese unas hojitas de lo que acabamos de leer. En Mateo capítulo 5, en el versículo 37, iglesia, en el versículo 37, nos alerta. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no.
Cualquier cosa además proviene del maligno. Cuando nos ponemos a jurar por Pedro, por Juan, por José, todo eso viene del diablo. Iglesia, por eso este tercer mandamiento nos invita a nosotros a no usar no únicamente la palabra, el nombre de Dios a la ligera, sino también no jurar en su nombre, no proferir palabras de juramento que no vamos a cumplir, porque vaya y pase. Pues si vamos a cumplir, pues como en la cultura hebrea antigua, juraban por Dios y lo cumplían por encima de todo. Había que cumplirlo, así como dice la palabra de Dios. Todas las promesas que tú le haces a Dios, cúmplelas. Ahora bien, ay, como yo sé que no vas a cumplir todas, dice la palabra de Dios, entonces más bien no hagas promesas. No te compliques la vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, no se pongan a jurar por nada. Más bien, cuando vayan a hacer algo y quieran decir algo, digan sí. Punto. Te lo digo. El viernes, sí. Que tú sí sea sí y que tú no sea. No, no tengo. Pues ¿qué hago? No puedo, no tengo. Yo no puedo decir mañana, pasado mañana, que yo no sé de dónde. Pues no, no sé, no puedo, no tengo. Amén, iglesia. Y el cuarto, último punto, a referencia del tercer mandamiento, es que no debemos mentir o engañar en el nombre de Dios. Porque es que cuando usamos el nombre de Dios a la ligera, pues estamos engañando, estamos mintiendo. ¿Y qué significa mentir? Decir a sabiendas, decir sabiendo lo que no es cierto. Usted sabe, el viernes usted no va a tener plata, usted no va a tener los 1,000 pesos para pagar, pero usted le dice que sí, que le va a dar el viernes, pero no. Usted sabe ahí, el viernes yo me corro, el viernes yo me pierdo, el viernes no voy a estar aquí en la ciudad, yo salgo el jueves y me voy a ir por un mes. O sea, usted sabe, eso es mentir, a sabiendas lo que no es cierto. Y engañar es mostrar una apariencia, mostrar, aparentar algo bueno cuando hay algo malo. Iglesia, de una u otra manera, estas dos palabras, mentir y engañar, con respecto al tercer mandamiento, es involucrar el nombre de Dios en la mentira y el engaño. Y eso sí que lo vemos, iglesia. Eso lo vemos. Y yo quiero mostrarle la palabra de Dios antes de entrar de pronto a profundizar un poquito en nuestro momento actual, para que en Jeremías usted ve una palabra maravillosa que la manifiesta el profeta Jeremías en el capítulo 23. Que esto de lo que dice el profeta Jeremías, estamos hablando en el Antiguo Testamento, en la antigua cultura hebrea o judía, y esto mismo ocurre en nuestros tiempos. Jeremías capítulo 23 en el versículo 30, 23:30. Por eso, afirma el Señor, yo estoy contra los profetas que se roban mis palabras entre sí. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Y no diga, bueno, menos mal yo no soy profeta, ¿no? Si esto nos cobija a Raimundo y todo el mundo. Póngale usted cristianos. Yo estoy en contra de los cristianos que roban mis palabras, que se roban mis palabras, que dicen, el Señor me dijo, el Señor dijo, el Señor hizo, el Señor va a hacer, se roban mis palabras. Yo estoy en contra de los cristianos que sueltan la lengua y hablan por hablar. Y dicen y hacen y juramentos y esto no, y es que esto es lo máximo, esto es lo maravilloso, y cuando llegan a una iglesia esta es la mejor iglesia, y eso les dura 2 meses y después terminan diciendo esta es la peor iglesia, esto no sirve, este es el mejor líder, y después eso no sirve, esta es la mejor esposa, y después esa esposa no sirve, este es el mejor trabajo, qué bendición, y después este trabajo no sirve para nada. Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Yo estoy en contra de los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones. ¿Cuánta gente, iglesia, que engaña? Hace unos días, hace 2 días, 3, el domingo, creo que el domingo para ser más exactos, estábamos viendo un programa por casualidad, por esas diosidencias. Vimos un programa con mi esposa de un pastor que predicaba, y antes de que predicara el pastor hablaba un hombre y decía,
uno de los, me imagino que era un miembro de la iglesia, muy humilde, una iglesia muy humilde, muy sencilla, y él decía: hermanos, yo quiero alertarlos a todos los que me están escuchando, no solo a los de esta congregación, sino a toda la congregación, que nos unamos en oración y que le clamemos a Dios, porque hay muchos lobos feroces predicando, desdibujando, manipulando la palabra de Dios. Es decir, están tomando el nombre de Dios a la ligera. Están usando el nombre de Dios a la ligera. Están tomando las enseñanzas de Dios a la ligera. Escuche, vuelvo y se lo leo. Yo estoy contra todos los profetas que cuentan sueños mentirosos. Iglesia, yo esto lo he escuchado a muchas personas sin tener el temor de Dios. Ay, yo soñé que este va a ser el pastor, que este va a ser el profeta, y ese es el más borrachín de toda la familia, el más de todo lo que usted se puede imaginar. Y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe. Porque los engañan, porque los mienten, porque les dicen: mire, declare, esa es palabra profética. Si Dios me dijo que sí, este va a ser que sí, que no tienen discernimiento, que no tienen sabiduría, que no leen la palabra de Dios, que no convocan al arrepentimiento, que no convocan a sacar del contexto del mundo a las personas para poder decir: este es un elegido de Dios. Que miren el testimonio, que miren lo que se está haciendo, afirma el Señor. Yo no los he enviado, ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Amén, iglesia. ¿Qué significa, iglesia? Que todo, cuando nosotros vemos a las personas que adornan una falsa doctrina, una falsa enseñanza con la palabra y utilizan el nombre de Dios, iglesia, contra el tercer mandamiento, usando el nombre de Dios a la ligera. Vemos nosotros a todos esos agoristas, los brujos, los feticheros, todas esas que hay y hablan, y para poder vender al pueblo, para poderle vender esta agüita que hace esto, para poderle vender esta brujería que hace lo otro, entonces yo te hablo en el nombre de Dios, y Dios esto, y Jesús lo otro, etc. Profanando el nombre de Dios. Adornar falsas doctrinas con el nombre precioso de nuestro amado Señor, de nuestro amado Dios Todopoderoso. Iglesia, adornan muchas veces también, las personas adornan, encubren una vida impía. Es decir, las personas, iglesia, que no han cambiado, que no se han transformado, que no se han arrepentido, se transforman, cambian, se camuflan, se ponen máscaras y utilizan la palabra de Dios, utilizan el nombre de Dios sin que en su corazón haya arrepentimiento. Por eso, ¿qué es lo que nos invita el Señor hoy? Que si nosotros estamos incurriendo en esa falta y estamos usando el nombre de Dios, que estamos encubriendo nuestra vida impía, nuestra vida pagana, o somos de las personas que vivimos doble vida, tenemos una vida secreta y una vida pública, y en la vida secreta no queremos ni saber que nadie sepa eso. Iglesia, hay algo maravilloso, que es el arrepentimiento. Es simple y llanamente decirle: Señor, yo cómo me arrepiento. Que no terminemos nosotros confesando nuestros pecados como Sini, no confesándolos con el corazón, sino confesándolos con la boca, para luego terminar muertos y totalmente desprestigiados. Iglesia, es lo que decía el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo: hipócritas, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Iglesia, no todo el que predique la palabra de Dios entrará en el reino de los cielos. No todo el que lleve una enseñanza utilizando el nombre de Dios entrará en el reino de los cielos. Debemos nosotros limpiar nuestra boca con ceniza. ¿Para qué? Para que las palabras que salgan de nuestra boca salgan de nuestro corazón con un verdadero arrepentimiento, con una verdadera confesión. Iglesia, todo esto entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que usemos adecuadamente su nombre, que nosotros seamos sinceros en nuestra relación con Él y que expresemos a los demás esa relación que nosotros tenemos con Él, la expresemos con la misma sinceridad. Esa fue la exhortación de Jesús a los fariseos religiosos. Hipócritas, ustedes ponen cargas pesadas, mientras que ustedes no las cumplen, que decían que eran creyentes, que eran fieles a Dios. Lean el Evangelio de Juan, cómo esta misma palabra del Antiguo Testamento Jesús se la repite a los fariseos. Juan capítulo 8 en el versículo 42. Escuche esto, porque ellos apelaban
Ellos apelaban y decían, nosotros somos el pueblo elegido de Dios, nosotros somos creyentes, nosotros somos cristianos, nuestro padre es Abraham. Y ellos apelaban a toda su historia, a toda su religiosidad. Y miren lo que les contesta Jesús. Si Dios fuera su padre, y piénselo usted como cristiano, si Dios fuera nuestro padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían a mí porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No me injuriarían, no me calumniarían, me seguirían. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Miren lo que le está diciendo a los fariseos. Ustedes son fariseos hipócritas. ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no comprenden? ¿Por qué toman todas las cosas a la ligera? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir, porque ustedes más le quieren cumplir al diablo, más le quieren cumplir al mundo. Ustedes lo que hacen es encubrir una vida de pecado y la muestran a los santos de Dios. Pero yo he venido a desbaratar esa imagen. Desde el principio, este ha sido un asesino, el diablo, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y nosotros vemos los engaños que hay hoy en día, iglesia, cómo manipulan y cómo tergiversan el nombre precioso de Dios, y cómo es tan manipulado a la ligera, iglesia, que lo hacen ver a Dios. No, es que Dios es amor, y entonces nos podemos amar los unos con los otros, hombre con hombre, mujer con mujer, perrito con perrito, perrito con perrita, mujer con perrito, mujer, hombre con perrito, todo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor, iglesia. Y eso nosotros lo vemos por doquier. Lo vemos. Y sin embargo, a mí, dice Jesús, que les digo la verdad, no me creen. Porque la verdad confronta, la verdad duele, pero nos libera, iglesia. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si yo les digo la verdad? ¿Por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Mire esas palabras tan fuertes que les dice a los fariseos, que los trata de hipócritas. Les dice, ustedes son del diablo, punto, pare de contar. Eso hay que, las cosas son como son. Eso es un gran llamado, iglesia, para nosotros, para la iglesia, para el pueblo cristiano, a usar el nombre de Dios y el apelativo de ser cristianos, escuchando y obedeciendo a Dios. Si así lo hacemos, cumplimos el tercer mandamiento y recibiremos las bendiciones del cielo. Y si usted lo cree, diga amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos, Señor. Gracias por sacudirnos. Gracias por hacernos ver en tu palabra, Señor, con la claridad que da el Espíritu, Señor, que debemos cuidarnos, Señor, de toda manipulación del nombre de nuestro amado Dios todopoderoso. Gracias, Dios bendito, porque hoy hemos sembrado en nuestro corazón el temor de Dios, su nombre maravilloso, su esencia, el yo soy, el que todo lo puede, el que todo lo entrega, el que todo lo da, incluyendo la vida de su Hijo, para darnos la oportunidad de reconciliarnos con Él. Amado Señor, te damos gracias. A ti sea, Señor, todo honor, toda honra y toda gloria, y en el nombre precioso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos, te alabamos y decimos amén y amén. Bueno, amada iglesia, muchas gracias una vez más por haber apartado este tiempo para escuchar esta palabra, que ojalá los edifique, que ojalá siembre en sus corazones el deseo de cada día ser mejores. Les recuerdo, el próximo miércoles, el miércoles 24, de hoy en 8 días, no vamos a tener transmisión porque tendremos oración de Getsemaní y la vamos a hacer desde la iglesia. Quiero invitarlos a todos, vamos a orar. Los tiempos son difíciles. Y yo les decía el domingo en la iglesia que lastimosamente nosotros somos una cultura curativa. Es decir, que nosotros oramos para curarnos. Oramos solo cuando tenemos cáncer, oramos cuando nos enfermamos, oramos cuando perdemos el empleo, oramos cuando el hijo se perdió, oramos cuando se nos desbarató el hogar, oramos cuando el padre, el esposo nos ha abandonado. Iglesia, debemos aprender a hacer una cultura preventiva. Antes de que eso ocurra, orar. Debemos orar hoy, que tenemos nosotros vida, para pedirle al Señor que nos la guarde mañana. Hoy que tenemos un hogar, oremos por ese hogar. Hoy que nuestros hijos están a nuestro lado, oremos por esos hijos.
Hoy que bendito Dios, tenemos un trabajo, oremos por ese trabajo. Hoy, Señor, que tenemos una sanidad en el cuerpo, gracias, amado Señor, hoy estoy sano. Quizá mañana no tenga fuerza, Señor, porque esté débil y enfermo para clamarte a ti. Pero tú te acordarás de nuestras oraciones que las hicimos antes, para que en el momento difícil tu bendición maravillosa nos levante. Yo los invito entonces de hoy en 8 días, el miércoles 24, en la iglesia, para que todos juntos nos encontremos y le demos la honra, el honor y la gloria a nuestro amado Señor. Y este domingo, a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, en la reunión que usted está inscrito, tendremos una vez más ese tiempo de adoración, ese tiempo de alabanza, ese tiempo de edificación, ese tiempo de gozo, juntos y unánimes, todos los hermanos en Cristo Jesús. Nos vemos el domingo con el poder de Dios. Chao. Que amamos podamos olvidar. Fue buscando a tus planes que me acordé de aquellos años donde el hombre te adoraba solo por placer de adorarte. Quiero volver para tus brazos y vivir todo de nuevo, priorizar tu corazón. Ya no rechazo nuestra comunión, nada justifica una vida así. Ya no puedo ser feliz si mi Señor no está en mí.